Con nosotros, el presidente constitucional de la República y próximo presidente de la República, compañero Luis Rodolfo Abinader Corona. Con el 98% de los colegios computados, la tendencia mantiene a Luis Abinader como el ganador de la contienda con un 57% de los votos emitidos. Con casi la totalidad de los colegios computados, Luis Abinader consolida su reelección al llevar la delantera. Con cerca del 99.4% de los colegios electorales computados y un nivel de abstención de alrededor del 45%, y el PRM y aliados se alzaron. Sin dudas que según el mapa, el país se vistió de azul en respaldo al PRM, que se alzó con la presidencia de la República, con Luis Abinader obtener cerca del 58%. Aquí se acaba de reelegir a la mediocridad. Aquí se acaba de reelegir a lo que significa usted ser un doble cara y doble moral. Ganó Luis, perdió el país. No hay otra manera de usted tipificar lo que acaba de acontecer en el proceso electoral en la República Dominicana. Y por lo tanto, ahora tienen que, todo el que esté festejando, aguántese con lo que viene. Porque ahora hay que pagar el dinerito de lo que ha costado este desgobierno de 4 años, que ha mantenido la economía al péndulo del financiamiento externo. Todo lo que han desbaratado, todo lo que han diezmado, todo lo que han hecho retroceder en cuanto a la calidad de vida, a la calidad de democracia inclusive en nuestro país, eso no es de aplaudir. Que Dios nos agarre confesado, ajústese los cinturones, que ahora después de la borrachera, ahora toca fregar, limpiar y pagar las cuentas. Digo que es un caramelo envenenado, porque quienes han tomado 42 mil millones de dólares y han destrozado la economía dominicana son quienes gobiernan. Resuelvan su lío ustedes. Ustedes han enfrascado este país en una debacle económica. Entonces, ustedes que le sacaron ventaja política a todo lo ejecutado, ahora tienen que recoger los platos rotos. Porque lo que viene para República Dominicana con esta reforma fiscal va a ser de espanto y brinco. Entonces, como ustedes redituaron en lo político esos 42 mil millones de dólares que tomaron prestados y que no hay una gran obra que puedan exhibir al día de hoy. Oigan, no hay una gran obra. Lo que ha gastado el plan social en el 2024 no aguanta una auditoría comparativa del desempeño de los 3 años anteriores. ¿Y cómo es posible? Yo tengo un video ahí, Kelvin, donde yo vi un tipo aquí en Ocoa, vulgarmente, con toda la identificación de Luis Abinader, de Aneo de Ortiz, oye bien, repartiendo vulgarmente dinero. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. ¿Y cómo es posible que Abel Martínez saliera en la noche con su cara fresca? Tú, maldito, que denunciaste cómo utilizaron por primera vez en este país como recurso de campaña y compra de voluntades dentro y fuera del país el sistema de pensión de la República Dominicana, cargándole eso a la nómina pública, ese abuso. Y tú, maldito, el muerto caliente, Abel Martínez, dice que tú di que reconoce el triunfo del presidente. Un triunfo, coño, escamoteado, coño, con cada peso que se dio, con cada insumo que se cogió de las instituciones públicas. Señores, estamos hablando de un país que tiene un índice inflacionario que no lo deja vivir. Una gente que vive gritando, viviendo, coño, una situación de calamidad, de deterioro, de involución. Con un discurso, por supuesto, de transformaciones, de cambio, que debe ser algo más que un eslogan de campaña. Y ese cambio, evidentemente que, bueno, en estos 4 años en algunos aspectos se ha mostrado, pero falta mucho.
Aquí todo está por hacerse y aún estoy esperando cuestiones muy puntuales de esta gestión que termina, que agota 4 años. Bueno, no habrá más que apostar, aunque en mi caso sin muchas esperanzas. La abstención se produce por el desencanto que tiene el ciudadano dominicano por la actividad política, por el desencanto que tiene el ciudadano dominicano por los gobiernos, porque los gobiernos no resuelven nada, bla, 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 préstamo y un sistema presidencial que cada 4 años ocurre lo mismo. Y al final, la gente decidió. Entonces yo espero que la gente no se queje, que nadie se queje. No se queje el que votó y el que no votó, porque usted decidió no votar o votar. Y también porque ya no va a tener la oportunidad de decir guerra y pandemia. Ya usted tiene 4 años. Ya no puede mirar más para atrás. No hay forma de que usted empiece a justificar la falta o el no cumplimiento de sus promesas diciendo, bueno, que la guerra, que la pandemia. No, 4 años después, usted sigue gobernando y no puede presentarle más excusas a este país. Entonces yo creo que Abinader tiene un desafío bastante grande. De la política ya no hay nada que hacer. El narcotráfico se va a robustecer y se robusteció desde ayer. Lo que viene serán horas difíciles, horas muy amargas. Y va a crecer la violencia y va a crecer todo. Y no quiero ser ave de mal agüero, pero es la realidad, es lo que nos espera, porque no hubo la coherencia para defender el honor y los principios de Juan Pablo Duarte, los trinitarios y cientos de patriotas que quedaron en el tiempo derramando su sangre a cambio de nada. No chillen por los delincuentes internacionales que llegan a nuestras fronteras. No chillen, porque eso fue lo que ustedes quisieron. Eso fue lo que escogieron. En tal sentido, no chillen. Bienvenido todo lo que sea atraso, todo lo que sea diabluras, pero no chillen. Porque yo solamente le reflexionaba a este pueblo sobre la desgracia que está viviendo. Eso no es verdad. Hoy está el teleférico parado. Aquí está la estabilidad, la seguridad de un Estado. Hoy está el teleférico parado. Y que el pueblo reconoció de nuevo. Sigue la gente comprando comida cara. A la gente no le importó eso. Ni al que no fue a votar, ni al que votó en favor. Los hospitales están desbaratados. A la gente no le importó eso. ¿Verdad? Que los servicios se deterioren, a la gente no le importó eso. Que eres un enemigo de este gobierno. Que la gasolina cueste 293, a la gente no le importó eso. Vete a Latinoamérica a ver cuánto cuesta. Que la gente, los hospitales no sirvan, a la gente no le importó eso. Al que no fue a votar y al que votó en favor. Oigan bien, pero no hay ningún tipo de problema. Todo está bien, todo está nice. República Dominicana es un modelo regional. Narcotraficantes invirtiendo en aquí. Claro. Pero tú no sabes nada. Vete a México. Vete a Guatemala, vete a Honduras, vete a Colombia. Nosotros no vivimos en México. Ecuador, que tienen el país arrodillado. Mira, Luz, tenemos que llegar a ese extremo para ver lo que está pasando. No, legaliza la droga y ya ahí se acabó el juego. No, eso no puede ser legalizar la droga. Lo que está haciendo Estados Unidos lo está pidiendo Biden. Pero Estados Unidos tiene su propia realidad. Señores, independientemente de que tenemos problemas, República Dominicana es un modelo en la región. ¿De todo. Ok, mencióname un problema resuelto de ese modelo. Yo te lo pongo. Pero mencióname un problema fundamental. Yo te menciono varios. La cobertura de riesgo de salud. ¿De qué? De riesgo de salud, aquí está resuelto. Pero espérate. Los apagones por generación, está resuelto. ¿Pero a dónde? Aquí está resuelto. Aquí nadie puede asegurar que este país haga una película a las 8 de la noche. Eso no es verdad. El tema educativo. ¿Cómo es? El tema educativo es gratis. Desde el nursery hasta la beca de mi hermano, si esos carajitos la piensan siquiera. Pero eso es otra cosa, hermano. Eso no sirve. Eso no sirve. No, eso está pero es que tú lo puedes modificar. Eso no sirve. Aquí lo único que garantiza, el concordato con la iglesia. Lo único que garantiza el modelo político. Financiera. Oye, José, lo único que garantiza el modelo político es la paz social. Eso no es verdad. Lo único. Y la economía. 30 años poniendo buenos números. ¿Para qué sirve si los pobres siguen siendo pobres? No, eso ¿para no qué es sirve? No, eso no es verdad. No diga eso. Porque tú estás contradiciendo todo lo que está diciendo. Todos los indicadores sobre ¿Pero indicadores de qué? Si es un mismo grupo que se queda con la riqueza, por Dios. Eso no es cierto.
Tú vas de noche a un barrio y no encuentras dónde parquear. Déjeme decir esto. Señores, ganó Luis. Yo lo que quiero es que esa reforma fiscal que viene en 2 meses, veo una gente hablando disparate en los medios. El pueblo dominicano que coja su pela ahora, siga la corrupción, sigan haciendo de fiesta, porque ahora todos esos cuartos que se han cogido para esta tropería de comprar voluntades, ahora tienen que sacarlo de los impuestos de ustedes. Pero hay que decir al pueblo dominicano de que lo que le viene ahora a este país, no pueden gritar, tienen que resistir como machitos. Esto que viene de esta vaina fiscal, que un plátano va a salir a 1.5 con la reforma fiscal, porque para pagar con el impuesto te van a subir 3-4 puntos de impuesto. No quiero lloriqueo, de que vaina, porque usted vendió su voto. Hoy se ha escuchado la palabra de los dominicanos aprobando el esfuerzo. Hasta ahora que hemos realizado este gran esfuerzo en el gobierno con honestidad, con transparencia y con eficiencia. Lo hicimos para recuperar la economía, para garantizar la protección social y para fortalecer nuestras instituciones.